Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, debate de 4 senadores en el Congreso por entrampamiento a Santrich demostraría que se trató de un montaje entre la Fiscalía de Martínez Neira y la DEA. Exfiscal Martínez Neira niega el montaje y el presidente Duque lo defiende y ataca a Santrich y a los senadores convocantes. Procuraduría compulsa copias para averiguar si más soldados también violaron a la niña en Vera. Su comunidad exige que militares que ingresen a su territorio lo hagan con permiso escrito y consulta previa. Académicos proponen reforma tributaria ideal sin exenciones a grandes empresas y con impuesto a las bebidas azucaradas. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica La Equidad se convirtió esta noche en el primer semifinalista de la Liga del Fútbol Colombiano luego de vencer en la serie al Deportivo Cali. Todos seguimos hablando del golazo de Luis Díaz en el fútbol de Portugal y también de la derrota del Everton con James Rodríguez todo el partido. Mi agradecimiento para quienes creyeron en nosotros. Yo no puedo entender cómo aparecen ahora voces a ser defensoras de oficio de Jesús Santrich. Aquí está. Esta es la imagen del día. Las reacciones del detractor de los acuerdos de paz, Jesús Santrich, y del presidente Duque, luego de que se conocieran las denuncias de un montaje en el expediente contra el exguerrillero en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Los agradecimientos del primero fueron rechazados por sus destinatarios, pues según ellos, aseguran que estaban defendiendo la paz y no al disidente. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Empezamos agradeciendo a los 17.664 miembros que conforman ya nuestra red independiente. Nuestra próxima meta es llegar a 18.000. Ustedes pueden hacer sus aportes escaneando el código QR que aparece en sus pantallas o simplemente ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Y empezamos. El debate citado por los senadores Petro, Cepeda, Barreras y Sanguino para examinar pruebas que demostrarían la falsedad del entrampamiento a Jesús Santrich hecho por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez resultó más agitada de lo que se esperaba. Eduardo López Júquer. Mónica, los ataques de los 4 senadores al exfiscal Martínez Neira estuvieron cargados de documentos, audios y videos. La duda sobre la legitimidad de ese operativo quedó sembrada. Los senadores Petro, Cepeda, Barreras y Sanguino, que citaron a debate a 2 altos funcionarios del gobierno y al exfiscal Martínez Neira por la operación de entrampamiento a Jesús Santrich, con la intención de vincularlo a un tráfico de cocaína, concluyeron que ese operativo fue un montaje para afectar el acuerdo. El país estuvo a punto de romper completamente el acuerdo de paz y romper su institucionalidad. Petro exhibió numerosos documentos para intentar demostrar la forma como el entonces fiscal general se confabuló con agentes de la DEA que se hicieron pasar por miembros del cártel de Sinaloa y con un sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, para hacer caer en la trampa a Santrich en el envío de 5 kilos de cocaína. De tratar de poner a hablar a Iván Márquez con el cartel de Sinaloa supuesto, que es la DEA al mismo tiempo. Petro narró lo que para él fue la forma en que Martínez Neira permitió que la DEA manipulara audios y videos en los que se demostraría que iban a comprarle a Santrich los 5 kilos de cocaína. Porque 5 kilos es la cantidad mínima con la cual se puede pedir una extradición en los Estados Unidos. Petro, en su detallada exposición, mostró el video en que aparece Santrich, asegurando que esa pieza fue editada, que de 15 minutos solo se entregaron a la prensa 7 y que se sobreimpusieron voces para simular que ahí se estaba haciendo el negocio de la droga. El video que Néstor Humberto Martínez le entregó a la prensa está manipulado. Por su parte, el senador Iván Cepeda señaló que Martínez Neira siempre fue enemigo del acuerdo y trató de destruirlo utilizando el poder de la Fiscalía. Doctor Néstor Humberto, que usted no era ningún garante de la paz, sino todo lo contrario, el atacante mayor del proceso de paz. En el debate tomó la palabra, en tercer lugar, el senador Antonio Sanguino, quien anunció que junto con Iván Cepeda ampliará su denuncia penal contra el exfiscal. Delitos especialmente graves para funcionarios de alta responsabilidad en el Estado colombiano. Hablo de traición a la patria y hablo
de traición diplomática. Roy Barreras dijo que Martínez Neira actuó a espaldas de la JEP y que también traicionó al presidente y se preguntó por qué no existe video de la entrega de los kilos de cocaína de manera controlada por la Fiscalía y la DEA. Esa entrega controlada, como se ha dicho, pero hay que reiterarlo, sin que haya videos ni fotografías en un hotel que tenía cámaras en una operación. Cuando le tocó el turno, Martínez se defendió negando la participación de la Fiscalía en la entrega de cocaína a uno de los informantes que trabaja para la DEA y dijo que él siempre le informó al presidente Santos. Que desde el primer día le informamos al gobierno del presidente Santos sobre lo que estaba aconteciendo en el campo de la realidad. En el curso del debate quedó claro que no solo se estaría entrampando a Santrich, sino que también se habría hecho el intento de involucrar al vicepresidente Naranjo, a Humberto de la Calle, a Piedad Córdoba y a Álvaro Leiva, entre otros. Después del debate de 9 horas que se realizó esta semana en el Congreso por el operativo entre Fiscalía y DEA para presuntamente encontrar pruebas de que Jesús Santrich era un narcotraficante, este envió un video en que agradece a los 4 senadores convocantes. Juan Fernando Barona. Mónica Santrich aparece en el video con uniforme militar y armado. Sus agradecimientos no fueron bien recibidos por los congresistas que se desmarcaron de él y en cambio dijeron que defendían el acuerdo de paz y no a él. En un video grabado en un sitio boscoso y en que aparece con uniforme militar, una gorra de las FARC-EP y en la mano portando un fusil de asalto Tabor israelí, considerado una de las armas más fiables en condiciones adversas, Jesús Santrich se refirió al debate que adelantaron esta semana los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras y Antonio Sanguino sobre el operativo de entrampamiento hecho por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y la DEA para comprometerlo en el envío de 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. En el debate de 9 horas, los congresistas convocantes concluyeron que esa operación había sido un montaje para afectar el acuerdo de paz. Santrich agradeció a quienes, según él, creyeron en su inocencia. Yo quisiera expresar mi agradecimiento para quienes creyeron en nosotros, a pesar de esa ofensiva mediática de mentiras y sin pruebas que se desató primero contra mi nombre y condición de revolucionario íntegro, pero luego también contra Iván Márquez y otros compañeros a los que tildaron de narcotraficantes. El rearmado guerrillero Santrich agradeció con nombre propio al senador Barreras. Agradecer a Roy Barreras, que no tenía identidad ideológica con nosotros, pero se atrevió con otros a defender nuestra inocencia y actuar en función de la paz de Colombia. Barreras reaccionó hoy desmarcándose del que ahora aparece como miembro de la denominada Nueva Marquetalia. No se equivoque, Santrich. Yo no le defiendo a usted, sino al acuerdo de paz, para garantizar que nunca más se usen las armas en la política, que nada justifica la lucha armada. Santrich en su video se refirió a otros congresistas y personas cercanas al proceso de paz. También agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva, que tampoco se dejaron amilanar ni arrinconar por quienes pretendieron volverlos aliados de la guerrilla en propósitos de guerra cuando en realidad su auténtico papel era el de ser defensores de la paz. El senador Cepeda aclaró su posición. Yo no defiendo a quienes abandonaron el proceso de paz y decidieron retomar las armas. Yo defiendo el proceso de paz y el acuerdo de paz. A pesar de que en el video Santrich aseguró que él no fue quien traicionó el proceso de paz. Los traidores son quienes cometieron la perfidia. Barreras y Cepeda reiteraron que el hecho de haber vuelto a las armas sí lo convierte en traidor a los acuerdos. Usted y Márquez firmaron ese compromiso. Y usted y Márquez también traicionaron el acuerdo de paz, cometiendo el error histórico de volver al monte porque se acobardaron con el entrampamiento. He condenado la actitud de personas quienes como Santrich e Iván Márquez volvieron a las armas y abandonaron a sus compañeros. Santrich, sin mencionar el nombre del presidente, criticó su gobierno recordando los escándalos de la ñeñe política y del presunto narcotraficante alias Memo Fantasma y por defender al exfiscal Néstor Humberto Martínez y atacar el acuerdo de paz.
Después del video de Santrich como reacción al debate en el Senado, ayer y hoy el presidente Duque se ha referido tanto al guerrillero como a los senadores que cuestionaron al exfiscal Martínez. Usando términos similares a los del expresidente Uribe, prometió perseguir al guerrillero hasta en sus guaridas. Durante el encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño, el presidente Duque volvió a defender la posición del exfiscal en el debate sobre el supuesto montaje contra Santrich para involucrarlo en un envío de cocaína y dañar así el acuerdo de paz. Yo no puedo entender cómo aparecen ahora voces a ser defensoras de oficio de Jesús Santrich, un criminal que le dijo a las víctimas en su cara, quizás. El presidente dijo que Santrich se burló de los colombianos y no puede ser presentado como una víctima. Que ahora no lo sigan presentando de mansa paloma, que lo que es un narcoterrorista. Duque no envió explícitamente el video que envió el guerrillero Santrich, en donde critica a su gobierno por la ñeñe política y por el escándalo de Memo Fantasma. Que le quede claro a él y a todos los de la narcotalia que los vamos a enfrentar con total determinación, que no van a tener guarida, que no van a tener escondedero. Cuestionó nuevamente a la JEP, de la que siempre ha dicho su partido debe ser eliminada. Yo creo que los colombianos lo que reclamamos todos los días es que frente a esos máximos responsables, la justicia opere, actúe y tenga sanciones contundentes. El presidente aseguró que las pruebas en contra de Santrich son contundentes, por lo que debería estar preso y no en la clandestinidad. Los violadores del Ejército Nacional que atacaron a una niña indígena en Risaralda fueron destituidos e inhabilitados, sin mencionar ni como testigos a sus oficiales superiores. Según la Procuraduría, su falta de compasión con la víctima fue total. Abre comillas, violación en manada. La Procuraduría destituyó e inhabilitó durante 20 años para poder acceder a cargos públicos a 7 soldados del Batallón San Mateo que se encontraban en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. La ejemplar sanción disciplinaria se relaciona con los delitos de acceso carnal violento y secuestro, como fueron calificados por la Fiscalía de la niña Embera Chamí de 12 años que fue retenida por uno de los soldados y accedida sexualmente por este, quien cuando terminó de violarla llamó a sus compañeros para que hicieran lo mismo que él. La Procuraduría resaltó que esta conducta criminal está descrita en el derecho internacional humanitario como una grave falla sin relación con las funciones del servicio y por eso quedaron excluidos de la aplicación del Código Disciplinario Militar. Sobre ella se ejerció violencia sexual, aprovechándose de su inocencia, vulnerabilidad, confianza, género e incluso raza, porque algunos de los testigos destacaron cómo los asaltantes se ufanaban de haber sostenido relaciones sexuales con una indígena. No obstante, la vulnerabilidad física y sociocultural de la víctima, pues tan solo se trata de una menor de 12 años que ni siquiera entiende bien el idioma español. Los apoderados de los soldados intentaron demostrar que ella era responsable de lo sucedido por haber ido a visitar a uno de los uniformados, hecho que, según se demostró, también resultó falso, pues la víctima no pudo identificar a todos sus agresores porque no los había visto sino esa vez. Fueron verdaderos actos de barbarie ejecutados al amparo de la intimidación, amenaza y el constreñimiento con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales. La atrocidad de lo ocurrido durante esa violación masiva de los 7 hombres del ejército contra una pequeña indígena quedó plasmada en 100 páginas del fallo de la Procuraduría, que desestimó la evaluación de una psicóloga contratada por la defensa de los soldados sobre el comportamiento de los uniformados, porque esa evaluación presuntamente favorable a ellos no se relacionaba con los hechos investigados. Lo que el sentido común le dice a este procurador delegado es que un test psicológico sí debe incluir preguntas sobre el comportamiento sexual del examinado. En el dictamen disciplinario, el procurador delegado compulsó copias para que se investigue si hubo más uniformados violadores de la niña, como al parecer se desprende de algunas pruebas. Como en este proceso se pudo establecer que posiblemente otro u otros de los militares del pelotón Buitre 2 del batallón de alta montaña número 5 incurrió en las conductas de acceso carnal violento en persona protegida y secuestro simple, lo procedente es disponer la compulsa de las presentes diligencias. Se compulsaron también copias para investigar a superiores de los soldados, porque ellos les habrían ordenado a estos que mintieran sobre el sitio en que se estaban alojando, una escuela civil, lo cual está prohibido en el derecho internacional humanitario. La defensa de los 7 soldados apeló la decisión. El Consejo Regional Indígena considera que a la justicia se le comienza a creer cuando se vea la sanción penal a los soldados violadores y que los militares no deben andar por sus territorios como Pedro por su casa.
Enrique Tapias. Mónica, ellos son autónomos en su territorio y lo que están pidiendo es que si los militares van a entrar, que lo hagan previa consulta y con permisos escritos de cada comunidad para evitar que este tipo de casos se repita. Tras la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 20 años a los 7 militares involucrados en el abuso sexual a una menor de 12 años de la comunidad indígena en Vera Chamí, el consejero mayor en Risaralda del Consejo Regional Indígena pidió a la Fiscalía celeridad para que se condene a los soldados responsables del hecho. A estos soldados que han violado a la niña indígena de Risaralda, esperamos que la Fiscalía actúe de acuerdo de la ley y empiecen a sancionar para poder creer el respeto de los seres humanos en Colombia. El líder indígena espera una sanción de la justicia que sirva como ejemplo para que este tipo de actividades criminales no se sigan presentando contra las comunidades aborígenes del país. Esperamos pues, señores y señoras, para el gobierno nacional, todos los violadores tengan castigo para dar el ejemplo al país para que no vuelvan a hacer esa situación que... El consejero mayor del CRI en Risaralda le pidió al gobierno consultar con las comunidades indígenas cuando pretendan ingresar a sus territorios con las Fuerzas Armadas para evitar que el personal del Estado llegue a cometer actividades ilícitas. Estamos diciendo a toda la fuerza pública, al gobierno nacional, para poder entrar a nuestro territorio, la fuerza pública tiene que haber consulta y tiene que haber permisos para poder que no sigan ocurriendo la situación que nos ha pasado aquí en Risaralda. Hoy la comunidad indígena a la que pertenece a la menor llevó a cabo un ritual con el fin de limpiar las malas energías de la niña tras el abuso y que pueda estar más tranquila al interior de su comunidad. El perro de un defensor de derechos humanos desapareció en el cumpleaños de su hijo y al otro día su cadáver fue encontrado con un mensaje de advertencia para su amo, que luego fue golpeado frente a 2 motociclistas. Patricia Uribe. Mónica él asegura que los ataques en su contra y contra otros miembros de la fundación se han acrecentado desde que conoce las revelaciones que han hecho los militares ante la JEP sobre falsos positivos. César Santoyo, director de la ONG Orlando Falls Borda, que asesora a las víctimas de falsos positivos y de desaparición forzada en los Llanos Orientales, denunció que él y sus abogados están siendo sujetos de ataques y actos amenazantes que pueden implicar peligro para sus vidas. Asesinato de mi mascota, una perraquita que llevaba 9 años conmigo, y la segunda en un espacio de celebración personal y la dejaron al frente donde nos encontrábamos de manera cruel, como un mensaje bastante doloroso. Hace algunos días, cuando el directivo de la Organización de Derechos Humanos celebraba el cumpleaños de su hijo en una cabaña de vacaciones a donde suele ir con su familia, desapareció su mascota y poco después devolvieron su cadáver y lo dejaron a la entrada de la vivienda. El segundo ataque se presentó cuando se ejercitaba con su bicicleta. Fue detenido por 3 hombres que terminaron dándole golpes, mientras otros 2 sujetos que se movilizaban en moto miraban como supervisando la agresión. Y con el celular también se llevan mi cédula de ciudadanía. Entonces, este móvil y esta situación, aparte de la situación pasiva de las 2 motos, 2 o 3 motos, realmente estoy algo confuso aún con el número, pero estas quedan en situación pasiva en el momento que se presenta el atraco. La ONG Falls Borda conoce casos sensibles de ejecuciones extrajudiciales en Meta, Guaviare, Caquetá y Nariño. Militares que se han acogido al sistema de justicia transicional de paz están revelando la ubicación de los cuerpos de las víctimas de los falsos positivos. En 5 cementerios de los Llanos Orientales, particularmente el más recordado de ellos es el cementerio de la Macarena, y en ese sentido hemos logrado establecer una relación directa entre ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. El abogado Ramiro Orjuela, que trabaja para la corporación Falls Borda, también señaló que la semana pasada la casa de un familiar donde él reside temporalmente recibió el impacto de una bala supuestamente perdida. Por donde entró el proyectil, que como vemos es un proyectil de bala de 9 milímetros. La ONG Falls Borda está solicitando medidas cautelares a la JEP para la protección de todo el grupo. No podrá haber reuniones de Navidad con más de 50 personas en el Valle del Cauca, cuya capital, Cali, se declaró hoy en alerta naranja por el aumento del contagio y la congestión en unidades de cuidado intensivo. Camilo Galán. Mónica, el centro comercial El Tesoro, tal vez el más popular del centro de Cali, fue cerrado porque la Secretaría de Salud encontró que incumplía las normas sanitarias en 3 inspecciones consecutivas que se le hicieron.
Ante el aumento de casos COVID en Cali en los últimos días, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, declaró alerta naranja hospitalaria por el incremento de la ocupación de camas UCI. A la fecha, la ciudad tiene el 63% de camas para la atención de pacientes COVID ocupadas. Identificamos que el segundo brote o el segundo pico de la pandemia lo vamos a tener en la ciudad en el mes de diciembre. Y ante esa circunstancia, una circunstancia que tiene evidencia científica, hemos tomado la decisión de escalar a alerta naranja y orientar todos los dispositivos del Estado para tratar de mitigar y evitar que el segundo brote contraste con la posibilidad de la vida. Según cifras reportadas por el Ministerio de Salud en el Valle del Cauca en la última semana, los casos positivos que se han reportado superan los 600 diarios, mientras las cifras de la ciudad dan cuenta de más de 75.000 casos positivos y cerca de 2.300 fallecidos. De la manera como nosotros nos comportemos va a posibilitarse si tendremos ley seca o toque de queda en diciembre. Ante esta situación, la Secretaría de Salud de la ciudad continúa con jornadas de inspección en establecimientos comerciales para saber si se cumplen las medidas de bioseguridad. Hoy estamos aquí en el centro de la ciudad y obviamente verificando primero los protocolos. 3 momentos: filas al ingreso, protocolo de ingreso y aforo en los establecimientos. Por el incumplimiento, uno de los centros comerciales más populares de la ciudad fue cerrado por incumplir estas medidas de las que se ha venido hablando hace más de 6 meses. Vamos a hacer este cierre preventivo del centro comercial El Tesoro de la ciudad de Cali, puesto que no cumplen y tienen varias fallas en esos 3 momentos. Desde la gobernación del Valle, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo un llamado a los mandatarios locales y a la comunidad para evitar aglomeraciones por las celebraciones de fin de año y anunció la expedición de un decreto en donde queden prohibidas las fiestas o reuniones de más de 50 personas. Van a quedar prohibidas las fiestas de fin de año con más de 50 personas en tanto instituciones públicas como privadas. Las novenas que se hacen en diciembre no pueden haber y tienen que ser en espacios abiertos. No podemos hacer eventos culturales ni deportivos que aglomeren personas. Ante la alerta naranja decretada en la ciudad, también fue suspendida la venta de boletería para algunos conciertos que se tenían previstos para la Feria de Cali, programados entre el 25 y el 30 de diciembre. Las lluvias tampoco han terminado de golpear el país. El IDEAM prevé que para este fin de semana habrá crecientes de los ríos andinos en el norte y en la Amazonía, por lo cual se decretaron alertas rojas y naranjas. La presencia de lluvias extremas y tormentas eléctricas e incluso en algunos sectores vendavales organizadas. Tomemos las medidas necesarias. La directora del IDEAM, Yolanda González, advirtió que por el fenómeno de la Niña se presentarán crecientes súbitas en ríos y quebradas y ya se registran amenazas de deslizamientos, inundaciones y vendavales, especialmente en el centro del país. En la región andina centro y norte, las condiciones propias en la cordillera oriental, la cordillera central y occidental, allí podemos tener esa gran probabilidad de tormentas, de vendavales y de granizadas. En el sur del territorio nacional también se nos han incrementado las precipitaciones en la Amazonia y en el piedemonte amazónico, hacia Putumayo y Caquetá. Asegura que por el incremento de lluvias, los ríos Magdalena y Cauca, que atraviesan el país de sur a norte desde el Huila y el macizo colombiano hasta el Caribe, están recibiendo más aguas de afluentes de la región andina, incrementando rápidamente sus niveles. Ahí donde hablamos de las alertas rojas y naranjas, de incremento de los niveles de los grandes ríos Magdalena y Cauca. La directora del Instituto de Hidrología y Meteorología identificó las regiones donde los efectos de la Niña podrán provocar deslizamientos. Esa amenaza persiste y se incrementa en la región pacífica, en sectores del centro y norte de la región andina, en departamentos que tienen unas condiciones de mayor inestabilidad como norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, sectores de Cundinamarca y de Boyacá. En cuanto a deslizamientos. Según el IDEAM, durante la primera semana de diciembre se presentarán las precipitaciones más fuertes en la región Caribe. El presidente Duque expresó que para concertar el próximo salario mínimo es básico tener en cuenta la pandemia. Las centrales obreras dijeron que precisamente por ella hay que compensar a los trabajadores y fijarlo en 1 millón.
Juliana Ramírez. Mónica, pero los gremios piensan que por la misma el salario debe subir tanto como ha subido la productividad del país durante la pandemia. Desde este lunes y hasta el 15 de diciembre, centrales obreras y gremios empresariales se disputarán el aumento del salario mínimo, que reciben alrededor de 10 millones de colombianos. Esto en medio de una economía en recesión, la destrucción de más de 5 millones de puestos de trabajo y un deterioro en las condiciones sociales y económicas que no dan tregua. Desde el gobierno, que normalmente funge como mediador y que solo interviene para fijar el alza por decreto cuando no se logra un acuerdo, se solicitó prudencia. Hemos procurado la concertación siempre en materias salariales y lo hemos hecho no solamente sustentados en los indicadores base, sino también pensando en que no se pueden afectar los desarrollos de nuevos puestos de trabajo. Por eso, en el marco de la Comisión de Concertación, consideramos que los debates son bienvenidos y que también necesitamos entender la condición de una pandemia. Lo propio hizo el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. Que ojalá se tuviera en cuenta las expectativas de inflación cercanas a 3%, un poco menores, y la productividad laboral. El salario mínimo subiría con la productividad como debe ser, pero no causaría ni más presiones inflacionarias, ni causaría desempleo. Los sindicatos no solo pretenden un aumento del 14% del salario mínimo, es decir, que pase de 877.802 pesos a 1 millón de pesos de salario básico más 120.000 pesos de usuario de transporte, sino que llegarán este lunes con otras peticiones. Renta básica universal, subsidio a las nóminas de las MIPYMES, derogatoria del decreto 1174, por el cual nosotros no participamos en la misión de empleo, formalización laboral, especialmente el sector salud. Los comerciantes a través de FENALCO y los banqueros a través de ANIF solicitaron mesura y apuestan a que el incremento no se mueva de un rango entre 2 y 3%. La pinta más frecuente de la pandemia es la pijama, lo que indican los indicadores. En su estudio del costo de vida en las ciudades, la unidad de inteligencia de The Economist descubrió que globalmente lo que más ha subido en la pandemia es la recreación, el cuidado personal, el licor y la ayuda doméstica, mientras lo único que bajó fue la ropa. Esto indica que la pandemia nos la gozamos en pijama. Esto es lo que indican los indicadores. Luego de pagar el rescate por el carro y el chofer que una banda criminal detuvo en el Cauca, la empresa de vigilancia que le había ordenado transportar armas sin licencia del ejército lo despidió para declararse ajena al caso. Según su tesis, el chofer sacó las armas y las movió por iniciativa propia. Luego de que Noticias 1 denunciara el transporte ilegal de armamento por parte de la empresa de seguridad y vigilancia Avisor en el norte del Cauca, que generó el secuestro de uno de sus empleados y un contratista, la compañía decidió despedir a su trabajador, que además de estar en tratamiento psicológico por el trauma del secuestro, ahora se quedó sin empleo. En un actuar deliberado, irresponsable y no autorizado por parte de la empresa, en contravía de la autorización del Departamento Control de Comercio de Armas, conocida por el trabajador, trasladó 23 armas tipo revólver que fueron hurtadas por grupos al margen de la ley. Terminan el contrato por justa causa, según ellos, por irme irresponsablemente y no autorizado por parte de la empresa, el cual es mentira porque yo tengo mi soporte firmado por la representante legal, que es Zulma Rico Morales. De acuerdo a la documentación en poder del recién despedido trabajador de Avisor, el armamento que quedó en poder de grupos armados ilegales en el Cauca fue entregado en Bogotá y la ruta de su recorrido quedó registrada por la misma empresa. Me dirijo para la empresa que queda aquí en Quinta Paredes. El supervisor Martínez me hace entrega 26 armas. No estaban en un armerillo, estaban en una caja. Me dijo, cuéntelas. ¿Sí? Entonces yo llegué, las conté, las chulé por numeral de serie, le recogí los permisos y arranqué para Cali. Según Miguel Ángel García, sus jefes le pidieron mentirle al Gaula y a la Fiscalía para que no se supiera el transporte ilegal del armamento. Yo tengo los WhatsApp, tengo las llamadas que el capitán y Erika me dicen, me les estoy reportando, estoy llegando a Puerto Tejada, llegué a Toribío, llegué a La Cumbre, a Buenos Aires, cambié armamento tal y le tomaba foto. El Departamento de Control de Comercio de Armas de las Fuerzas Militares le dijo a este noticiero que suspendió todos los trámites a esta empresa. Es decir, no pueden transportar armamento, no pueden renovar salvoconductos y mucho menos tramitar nuevos hasta que la Fiscalía termine la investigación.
La Fiscalía no ha podido sustentar en hechos ciertos y documentos las capturas express que su despacho hizo de supuestos terroristas en Bogotá. Uno a uno han salido y los casos en los que los involucraron sin sustento, según los jueces, siguen impunes. Lina Jiménez, artista plástica egresada de la Universidad Nacional, una de las 9 personas acusadas por el atentado al Centro Comercial Andino de Bogotá en 2017, quedó en libertad, luego que la juez penal del circuito ratificara el primer fallo que dijo que la recaptura fue ilegal. Después de 3 certificados de libertad, pues por fin estoy afuera. Sigo creyendo en que el amor es la bandera de la vida. Lina Jiménez salió este jueves de la cárcel picaleña de Ibagué, aunque el pasado 14 de octubre otro juez había ordenado su libertad porque la Fiscalía, luego de 4 años de su captura, no concretó una acusación en su contra. Bienvenida, mamacita. Hace un mes Lina no pudo salir de la cárcel porque en su contra había otro proceso, el de rebelión. Hoy asegura que seguirá peleando por su inocencia. Ni estas rejas, ni esos muros, ni esas garitas, ni esas cámaras han logrado apagarnos y no nos van a apagar. El atentado contra el Centro Andino ocurrió el 17 de junio de 2017, en el que murieron 3 mujeres por la explosión de una bomba que fue ubicada en el baño donde se encontraban. Una semana después, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y el comandante de la Policía Nacional anunciaban la captura de 9 personas, que según ellos hacían parte del grupo terrorista Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, una facción del ELN. Con mapas que acreditarían que estaban perpetrando una actividad claramente terrorista. Pero ningún juez ha encontrado en las evidencias enviadas por Néstor Humberto Martínez la supuesta actividad claramente terrorista. Y en junio de este año también quedaron en libertad Andrés Borges, Juan Camilo Pulido, César Barrera, Boris Rojas, Alejandra Méndez, Cristian Sandoval y Lice Rodríguez, que él aseguró hacían parte de la célula desarticulada. Vamos a luchar hasta el final, hasta que se declare la inocencia respecto a lo que pasó en el Centro Comercial Andino. El único que permanece detenido en una URI en Bogotá es Iván Ramírez, a pesar que también hay una orden de libertad para él. Y las lágrimas de ahorita no es por tristeza, sino porque me duele por lo que está pasando también. A las víctimas las han tenido un poco de años sin decirle la verdad. Entre los que han quedado libres también está Natalia Trujillo, quien se acogió al principio de oportunidad y declarará contra sus compañeros en desarrollo del proceso. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Los tanques de pensamiento de las facultades de economía de las mejores universidades del país elaboraron un proyecto de reforma tributaria que apunta a superar la crisis de la pandemia y darle la progresividad que la ley le exige a los impuestos. Teniendo en cuenta el hueco fiscal que el gobierno Duque arrastra desde su última reforma tributaria, el mayor gasto por la pandemia y los compromisos adquiridos tras la ola invernal, es inevitable que se requiera un mayor recaudo. De hecho, una nueva reforma tributaria está en la agenda y por ello 8 centros de pensamiento de las principales universidades del país se unieron para presentar una propuesta con la que se calcula el país podría conseguir cerca de 20 billones de pesos. Lo primero es revisar la pertinencia de las exenciones y beneficios tributarios, especialmente los otorgados a grandes empresas, que solo en 2018 disminuyeron el recaudo en 17,45 billones de pesos. Aquí se busca crear un test de proporcionalidad para evaluar la continuidad de forma periódica. Las últimas reformas tributarias han introducido múltiples medidas antielusión, antievasión, pero contradictoriamente han introducido también amnistías tributarias que minan la cultura tributaria. Aunque se rechaza la propuesta del gobierno de IVA a la canasta familiar, se propone cobrar una sobretasa al consumo de los hogares de estratos altos a través del impuesto de renta de personas naturales. Asimismo, se propone un impuesto a las bebidas azucaradas, iniciativa que el Congreso ha hundido en múltiples ocasiones. Es una propuesta que está basada técnicamente en evidencia, es una propuesta que ya tiene evidencia sobre sus impactos y es una propuesta que creemos que si se quiere proteger la salud pública en un momento tan importante en donde vemos la relevancia de esta, puede ser el momento propicio para pasarla. También se propone crear impuestos verdes, ampliando el hecho generador del impuesto a las emisiones CO2, aumentar la tarifa predial y crear una asignatura obligatoria a nivel educativo que incluya la cultura tributaria y entendimiento financiero del Estado.
Bogotá organizó el equipo de atención para casos de violencia contra la mujer más completo para el efecto. Solo mujeres se atenderán en una línea de denuncias, habrá ambulancias exclusivas y asistencia legal a ellas en todo momento. Sara Sepúlveda. Mónica, la línea también dispuso de un grupo de profesionales que estará alerta los 7 días de la semana y las 24 horas del día, presto para ayudar a una mujer en los trámites médicos y legales que debe haber para darles impulso a la denuncia que cualquiera de ellas tramite. El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Aprovechando la conmemoración, Bogotá anunció nuevos servicios y herramientas para hacer más eficiente la línea púrpura, que brinda apoyo a víctimas que no tienen a quién acudir de forma inmediata después del ataque o la agresión. Ofreciendo orientación, asesoría. El primer anuncio se refiere a la atención telefónica con enfoque de género a través del 123 y con respuesta al otro lado de la línea de funcionarias entrenadas para esta labor de la Secretaría de la Mujer. La ciudad contará con 10 ambulancias totalmente equipadas cuyo único servicio será la atención inmediata. Están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, para acudir a esos sitios en donde las mujeres están siendo violentadas. También se anunció que en los hospitales de Kennedy, Mason, Santa Clara y San Rafael habrá otras funcionarias de la Secretaría de la Mujer atendiendo las 24 horas, los 7 días de la semana a víctimas que lleguen a urgencias. Por último, en los corredores de Transmilenio y en sus vehículos, sistema de transporte masivo donde se reporta un gran número de acoso sexual, habrá duplas de empleadas de la Secretaría de la Mujer, encargadas de enfrentar en el sitio y enseguida se presenten este tipo de casos. Queremos motivar a las mujeres a que no renuncien a un solo paso en la vida por temor a que va a haber resistencia o violencia. El miércoles de la celebración del Día Internacional contra la Violencia, los colectivos de mujeres se movilizaron en toda Colombia bajo un mismo movimiento: Estallido Feminista Nacional, Memoria, Dignidad y Libertad. La manifestación más emblemática ocurrió en Bogotá, frente al edificio en donde funciona el Tribunal de la JEP. Luego, en la Plaza de Bolívar se hicieron bailes y conmemoraciones a lideresas sociales asesinadas y se extendió una larga pancarta con los nombres de las 208 mujeres víctimas de feminicidios este año en Colombia. Un mordisco de pan puede tener efectos sobre el estado de ánimo de una persona. Esta es la relación entre el famoso gluten y la enfermedad celíaca que afecta las mucosas del intestino. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, es decir, cuando la persona diagnosticada ingiere un alimento que contiene la proteína del gluten, se lesionan vellosidades intestinales, dañando el intestino delgado. Es una enfermedad bastante compleja que puede abarcar muchos órganos, no necesariamente el intestino delgado. Y es una enfermedad pues sistémica, tiene un componente de autoinmunidad y un componente genético. Hay predisposición genética a tenerla. Esta enfermedad no se puede prevenir, pero lo que sí podemos hacer después de ser diagnosticados es evitar alimentos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena, que son un detonante de la enfermedad. Hay una lista enorme de síntomas que van desde tener cansancio, la caída del pelo, problemas en los dientes, irritabilidad, depresión. Y también hay síntomas digestivos. Puede haber diarrea crónica de muchos meses o estreñimiento en algunos casos. Aunque en el país no hay cifras claras de esta enfermedad, se cree que la prevalencia puede ser mucho más alta de lo que dicen las estadísticas. Cuando el paciente no responde a dieta libre de gluten, se llama enfermedad celíaca refractaria, que son aquellos pacientes que luego de 6 meses a 12 meses de evitar el gluten en su máximo espectro aún tienen síntomas. También hay pacientes que no sufren enfermedad celíaca, pero pueden tener hipersensibilidad al gluten o alergia al gluten. Pacientes que tienen algo que se llama síndrome de intestino irritable. Entonces, uno puede tener un intestino irritable con hipersensibilidad al gluten sin tener enfermedad celíaca, y la recomendación es la misma: dejar el gluten. Si usted tiene sospecha o se le diagnosticó de enfermedad celíaca, es necesario tener un seguimiento médico estricto, controles, soporte nutricional y fuerza de voluntad. Nuevamente, gracias a nuestros miembros de la red independiente. Ya somos 17.674 y nuestra próxima meta es llegar a 18.000. Recuerden ingresar a baki.com/la red independiente.
Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.